sabía, pero resulta que durante la pandemia los residuos se manejan de forma diferente porque ponemos en riesgo a quienes trabajan con ellos. Entonces me puse a investigar cómo hacerlo bien. Acompáñenme. Ahora a todo hay que echarle esta solución, que es la solución. Lleva 4 cucharadas de cloro por litro de agua. Y eso lo echamos a la basura, por dentro, por fuera, a todo. Y es un proceso muy diferente si tenemos o no coronavirus. Si no tenemos, se separa en las mismas categorías. Pero los desechos sanitarios deben ir envueltos en una bolsa de plástico y marcados como desechos sanitarios. Para los orgánicos yo sugiero empezar nuestra composta, qué mejor momento para empezarla, o tirarlos directo del bote de basura al camión sin usar bolsa de plástico. Directo. Ahora, ¿qué hongo con los inorgánicos reciclables? Ahí está el meollo, porque muchos centros de acopio están cerrados. Yo les sugiero marcar antes de ir. En la página de Colana pueden encontrar el directorio. O pueden preguntarle a los trabajadores del camión de la basura si están separando y qué están separando. Y así ellos ganan, tú no sales, se recicla. O podemos hacer un ejercicio que yo voy a hacer, un reto de acumular todo lo que generemos durante la cuarentena. Un ejercicio un poco infeliz, pero nos va a ayudar a dimensionar y desarrollar esa ansiedad que luego nos va a ayudar a rechazar. Y ya al final la llevamos a reciclar o le pedimos a los de Bike Recycling MX que vayan por ella en bici. Ahora es muy diferente si alguien en nuestra casa tiene o sospechamos pueda tener coronavirus. Ya no vamos a separarla, vamos a guardarla en doble bolsa de plástico, la externa la cerramos con guantes desechables, debemos de marcarla así COVID, tenemos que guardarla aislada, lejos de nosotros, si se puede en un espacio ventilado, en un bote de basura con tapa y de preferencia con pedal. ¿Por qué? Porque estos lo tienen que incinerar. Durante la cuarentena se ha cuatriplicado la cantidad de residuos peligrosos biológico-infecciosos, que es mucha basura, pero se me ocurre podemos compensar generando menos basura, pidiendo el súper o comida a domicilio sin bolsas de plástico, incluyendo las verduras y rechazando ya todos los desechables. Bye desechables. Hasta nunca. Hay muchas alternativas. Si nuestras abuelitas pudieron vivir sin plástico, nosotros también. Buscando esto aprendí 3 cosas. La primera, es necesario visibilizar el peligro en el que están quienes trabajan con la basura. Debemos dejar de ignorar el riesgo en el que los ponemos. La segunda es que es nuestra obligación deshacernos correctamente de los residuos. Ya es cosa del gobierno cómo procesarlos y de las industrias cómo usarlo. Pero nosotros debemos desecharlo bien. Y la tercera es que no se le llama basura hasta que ya no sirve. Se le llama residuo. Denle like a este video si les sirvió de algo y compártanlo para que más personas sepamos cómo deshacernos correctamente de la basura durante la pandemia. ¡Ay! Residuos. Residuos, no basura. Residuos.